modernidad ya no es lo que era. La alteridad ya no es lo que era. La modernidad ya no es lo que era. La posmodernidad nunca fue lo que era. El sujeto ya no es lo que era. El objeto deja mucho que desear. La ciencia ya no es lo que era. El mito de ninguna manera es lo que era. La verdad ya no es lo que era. Y la ficción, ¿para qué contarles? El capitalismo caníbal sigue siendo Lo que era. Se echan a la calle a hacer historia. Son días de grandes borracheras, grandes carnicerías, grandes revoluciones. Días que son horas y luego son minutos. Después, quienes hacen historia recuperan las posiciones desde las que pueden hacer historia. ¿A ti qué te parece? ¿Podemos desuncirnos de esta noria? una a una, como piedras, las guardo en la mochila, para que en la próxima contienda su mortal gravedad, su calor de vergüenza, me obligue a pelear con fuerza redoblada, a buscar la victoria, con pánico y ternura, lastrándome los huesos. Yo no soy ex de nada. No es derrota caer, sino no levantarse. Los hay que mueren de silencio, de tragarse demasiadas palabras y del cólico fenomenal que sigue. Y los hay que mueren por hablar demasiado, pues las paredes, al contrario que las tapas, que están sordas, oyen. Los hay que mueren de cansancio, de todo lo que hay que cambiar para que nada cambie. Y hay quien muere de aburrimiento en esta feria universal donde continuamente ocurren cosas y nunca pasa nada. Hay quienes mueren de miedo ante la mera sospecha de que podrían darse de bruces con la verdad de sus actos. Y hay a quienes les da tanto coraje que alguien pudiera sospechar que hay una verdad tras sus actos, que sencillamente se mueren. Los hay que no mueren nunca, porque ya están muertos. Bueno, hoy tengo más dudas, no sé exactamente en una facultad de letras, en el marco de Poetas en Mayo, pero con una conferencia, con una charla sobre cuestiones ecológico-sociales, es difícil el saber desde dónde va a escuchar cada cuál es el recorrido, ¿no?, que nos trae hasta esta sala esta tarde. Entonces estuve pensando las cosas y finalmente lo que voy a proponeros es lo siguiente. Igual que hice ayer, por otro lado, llevé material inédito con el que estoy trabajando todavía y hoy voy a hacer lo mismo. Tengo un libro entre manos también, que es un libro de fragmentos, de prosas breves, un poco heteróclito, que está anudado sobre todo alrededor de un par de nociones que serían la idea de antropoceno y la teoría Gaia. Ya digo, no sé en qué medida decir antropoceno pues significa algo para vosotros, para vosotras, o si la hipótesis Gaia, teoría Gaia, pues os dicen algo, ¿no? En este segundo caso, teoría Gaia, pues estamos hablando de algo que a donde llegamos en los años 70 del siglo XX, ¿no?, a través del trabajo de algunos científicos, James Lovelock sobre todo, pero también Lynn Margulis, una de las grandes biólogas del siglo XX, y en relación con el antropoceno, pues es una noción que han propuesto geólogos y también investigadores e investigadoras de otras disciplinas a partir del año 2000. Con esto ya estamos en el siglo XXI. Bueno, alrededor de esos dos, sobre todo de esos dos hilos, pues he ido construyendo este libro, como os digo, de fragmentos, de prosas breves. En cierta forma es como el tercer volumen de una trilogía empezada hace ya unos años, ¿no? Es un libro parecido a otros dos que están ya publicados. Fracasar mejor, que
apareció hace algunos años y después Peces fuera del agua. De alguna forma es un intento con estos 3 libros, también con este, de ir acompañando lo que tendría que ser pues una reflexión mucho más colectiva de lo que por desgracia es, llegamos hasta donde llegamos, de nuestras sociedades sometidas a una crisis multidimensional, algunas de cuyas dimensiones parece que ni siquiera vemos, sobre todo en estos años últimos, a partir de 2007-2008, ¿no? Es más o menos entonces cuando inicié el primero de estos 3 libros. Creo que no estamos casi nada de lo que hacemos, y casi ninguna de las instituciones en las que trabajamos pues está a la altura, yo creo, de la magnitud de esa crisis, ¿no? Nuestras respuestas son muy inadecuadas. Bueno, aún así hay que seguir intentando abrir los ojos y entender un poco de lo que nos ocurre. Os voy a leer entonces algunos fragmentos escogidos de este libro, que tiene el título un poco incómodo de Informe para la Subcomisión de Cuaternario. Es un título con el que sé que no voy a llegar a la lista de los bestsellers, ¿no? Y ni siquiera va a ser muy fácil el clasificar el libro en alguna estantería de las librerías, ¿no? Pero bueno, esta Subcomisión de Cuaternario, para que lo sepáis, es la parte de la institución de la Unión Geológica Internacional que está deliberando desde hace ya un tiempo para ver si antropoceno es entonces una categoría científica adecuada, y los geólogos de todo el mundo la adoptan, ¿no? para nombrar pues esa época nueva de la historia de la Tierra en la cual estamos marcando tan gravosamente. De alguna forma nosotros somos, dice también de Wahl, pues somos una especie de simio, de primate esquizofrénico, escindido, ¿no? Con capacidades, digamos, para el bien y para el mal. Y en cambio, y entonces tenemos ahí como esos primos cercanos que exhiben, en el caso de los chimpancés, pues estructuras sociales jerárquicas, dominancia de los machos, luchas constantes pues por ocupar un lugar más alto o más bajo en una jerarquía. El primero de los grandes libros de divulgación de Frans de Waal se llamaba La política de los chimpancés, ¿no? Y justamente describía pues todo este mundo. Pues en los chimpancés practican guerras entre distintas bandas de chimpancés. Son animales relativamente agresivos, y en cambio los bonobos, que ya digo, al principio ni siquiera hace 70 años ni siquiera se distinguían de los chimpancés, ¿no? Se pensaba que eran también chimpancés. Los bonobos, en cambio, tienen estructuras matriarcales, no hay evidencia ninguna de agresión intraespecífica. Cuando encuentran a bonobos de otro grupo distinto, lo que tiene lugar pues es un reconocimiento así fusional y se llevan bien. Practican, por eso son muy populares también, aparecen a menudo en documentales de naturaleza y tal. Han desarrollado un uso de la sexualidad como medio para desactivar conflictos muy intenso. En fin, así en broma, pues a veces se los llama los primates hippies. Entonces, Frans de Waal llama la atención sobre cómo nosotros estamos, en términos así genéticos, por ejemplo, estamos a igual distancia, digamos, de los chimpancés y de los bonobos. Entonces, si fuéramos capaces de desarrollar un poco más el lado bonobo, digamos, del Homo sapiens, pues también ahí, esa sería la cuarta B de estas, ¿no? Bacterias, postimanos, bizancio y bonobos. Hay una quinta B que en la universidad funciona, que es la B de los bedeles. Terminamos